A ver, hablando de transferencias de jugadores, estaba viendo, y creo que tenemos una placa para mostrar, las nuevas transferencias de jugadores, millones y millones de euros y nombres casi desconocidos. Muchos que yo nunca había escuchado, no sé si ustedes. Mire esto, por ejemplo. Bueno, lo de Florian Wirtz al Liverpool por 116 millones de libras, pero sí, ya era un jugador conocido. Estaba en el Leverkusen, si no me equivoco. ¿En el Leverkusen No, o en sí, el en el Dortmund? Leverkusen. No, en el En el Leverkusen, en el Leverkusen, Leverkusen. ¿no? A Sí, ver, sí, sí. pero el Era del Manchester equipo. gastó, no sé si son libras esas 71 millones de libras. Son libras, Jorge. Sí, son libras, Ok, libras. 80 y pico de millones de dólares gastó en Brian Embuemo. ¿Quién es Brian Embuemo? A ver, no estoy diciendo que no sea bueno, de repente cuando lo vea digo es una figura descomunal, pero no tiene el cartel por lo que hasta no hace mucho se pagaba 80 millones de dólares por un jugador. ¿Quién Viene es? del Mire, Brentford, ¿no? El Brentford en la Premier, que esa es la gran novedad y por eso parece que ¿usted lo ha visto jugar alguna vez? creo que vi un partido en todos. Debió ser el Yo Brentford nunca, contra el no, Liverpool. yo no, Debió yo ser el no. Brentford contra el Liverpool, Lo pero que no, pasa es no que usted más. no tiene mujer, no tiene perro, no, entonces usted se mira No, todo. tengo 3 perros, o sea que no invente, pero ya dice que nunca ha venido a mi casa, pero habla como si viviera aquí conmigo, ¿no? Qué horror. ¿Qué va a tener perro? Usted cállese. Ya Ya le es mando la usted el que foto de ladra y no se Archie. da cuenta que le Ya le está mando la ladrando. foto, les voy a mandar la foto de Archie desde cuando era niño. Pero hablen de Bueno, fútbol. desde Basta de entonces lo contar. tiene el perro. ¿Cómo hace para que Bueno, duerma? no, cuando el perro era niño, no yo. Sí, porque estamos hablando de 90 años más o menos. A ver, Tanto no puede vivir un volvamos a la perro. placa, a la producción, volvamos a la placa para ver otros nombres. Volvamos, más rápido. Mateo Cuña, bueno, es más conocido. De todas maneras, se pagó 70 millones de euros por él. Me parece que es un jugador que ya tocó su techo. Joao Pedro, buenísimo. Pero hasta que no apareció en el Chelsea, ¿quién lo tenía como referencia? ¿Quién? Uf, no, Nadie. ¿para qué miento yo? Martín Yo empecé Subimendi, a oír del antes del Mundial, ¿cómo, perdón? que empecé a conocer a Joao Pedro antes del Mundial de Clubes. No puedo Ah, hablarle de exacto, más. exacto, sí, 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 sí. Por Joao Pedro, 70 millones de euros más o menos, 68, no sé, estoy haciendo un cálculo así, imaginándome. Bueno, Martín Subimendi, selección española, Real Sociedad, nosotros estamos un poco más empapados. No era un jugador de la primera línea del fútbol mundial, aunque es un mediocentro espectacular. Mohamed Kudus, del Tottenham Hotspur, acaba de comprarlo, 60 millones de euros. ¿Quién es Mohamed Kudus? Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi. Esa es la verdad. Es más, Anthony Elanga me suena. No me acuerdo haberlo visto. Y le voy a nombrar a este muchacho, Dean Hudson, del Real Madrid hoy. Hoy lo conocemos, lo vimos jugar en el Real Madrid. Pero la verdad, antes de esto, ¿quién era? Seguramente aquellos que se consumen todo el fútbol me dirán, usted, Jorge, no lo Sí, sí, conocía y se sí, dedica a sí. hablar de fútbol. Pero Juventus y Bournemouth, Jorge, los equipos en los cuales estuvo Hodgson En antes el de llegar al Bournemouth sí Madrid. lo vi porque lo dirigía Iraola, era el equipo de Iraola y era el Sí. zaguero central titular de Iraola en el ¿conoce a Bournemouth, pero Gittens en el Chelsea ahora? 50 millones de Jorge euros. viene del Borussia, no canterano, creo que era un fichaje, jugador que ha comprado el Manchester City. Manchester City no tiene puesto para él, se lo da gratis al Borussia Dortmund para que les quede un porcentaje si es que acaso lo venden, y lo venden en 60 millones. El Dortmund no pagó nada y se echó 60 millones a la bolsa por él. Oh, Pero Jorge, no mucho era jugador gusto. del Manchester City, se lo regaló el City al Dortmund. Se lo regaló sí. al Dortmund y hicieron plata ahí. Jorge, mucho gusto con Giddens, ¿eh? No, para Y nada. Noni Madueque, Y del lo Madueque Chelsea, mismo, sí. hasta Jorge. que apareció Del en el Chelsea, Arsenal, ¿quién lo no, del conocía? Chelsea, ese sí se había visto, Ese era Madueque sí. Chelsea, Jorge, ya, pero con la cantidad de jugadores que tiene Maresca, pues le sobra calidad y entonces hay que comenzar a
a quitarse algunos que lo Busquemos tienen puesto y que pueden dejar los- plata, ¿no? ¿Ya? Pero sí, Acá hablamos de un jugador del Tottenham, pero Tottenham ya ha contratado 4 o 5. La verdad, muchachos, yo no sé quiénes son. Y ahí, ¿sabe Yo- quién falta ahí? Equitique, el francés que va Ese para el fue hoy. Liverpool. Que va Equitique para fue hoy. Liverpool. Por eso, esto es hasta ayer, Ricardo. O sea, ok. a lo que voy es que hay mucha plata, se está pagando un dineral, pero por jugadores que en estos momentos Que el no los nombre no sé. conocemos, Ahora, Jorge. pueden ser fenómenos, ¿eh? Yo no digo Exacto, que no, ¿eh? Y hay que después verlos. empezamos a hablar acá y a elogiarlos, ¿eh? Claro, Pero claro. No, tenemos que hacer un poco un acto de contrición y que entender que quizás desconocimiento más nuestro que la realidad que pasa en el mercado. Porque yo no creo que los scouting los scouts de los equipos y equipos de este nivel de los que estábamos viendo sean tan boludos como para pensar que son jugadores desconocidos. No, es porque les han hecho seguimiento permanente, porque han estado encima. Obviamente ellos se encargan de encarecer o no a un jugador mediante el mercado, pero los deben conocer. Yo creo que es un poco, aunque no son nombres por ahora, como bien dice Jorge, rimbombantes, son nombres que van a hablar en el mercado y que es un poco más desconocimiento nuestro que realidad del futbolista en Europa. sí, puede ser. El puede caso ser, de no sé. Equitique que decía Ricardo, la gente de Liverpool dice, no podemos con Haaland, vale mucha plata. No podemos con Mbappé porque vale mucha plata. Busquemos uno que esté al nivel de estos dos, que traen de la Bundesliga. Ojo, Elmer, le hicieron primero el viaje a Isaac. Ese fue el primer viaje, pero es que el Newcastle es el equipo más rico que hay en Inglaterra en ese momento. Ojo, el más rico de todos es el Newcastle, el que más plata tiene, por encima de todos. Pero no gasta como gasta Chelsea o como gasta, esa es otra como cosa. gasta Por eso a ellos Liverpool. no les que salir de un jugador porque a otros le ofrezca plata porque la plata le sobra al Newcastle. Acuérdense que el tema es ahora mire, acá los sobre tengo, mire, acá los tengo. lo que los mencionaba últimos Jorge, que firmó. ¿Qué? Del Hajduk Split, que es Croacia, si no me equivoco. ¿Cómo se llama, dijo? Luka Vuskovic. Ok, perfecto. Mucho gusto. De el Manchester, de esto es el Múnich. Matis Tel, del Bayern Múnich. Sí, ese lo Matis conozco. Tel, yo no lo conozco. No, Sí, Jorge, no ese sé. sí. Tel, T-E-L. ¿Lo conocen ustedes? T-E-L, sí, claro. Ok. Otro, Kevin Danso. Mucho gusto. Tampoco. Kota Takai. No sé. ¿Ese es el japonés? Será, debe de ser. O coreano. El apellido es Mohamed puro... Kudus, que ya hablábamos hace un ratito. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que está pasando, no? No hay movimiento de los grandes jugadores, como los que ya los poseen, tienen tanta potencia económica, no se desprenden de ellos. Ahora parece que Luis Díaz, que va a ir al Bayern Múnich, parece que Darwin Núñez, que al revés del ¿va al Napoli o no? un equipo menos. No, ya el Napoli se bajó porque era mucha plata, dice. Gana mucha plata. Núñez gana muchísima plata. De Laurentiis es más tenido que un burro en bajada. Qué horror. Exacto. Para negociar con De Laurentiis, ¿no? Es increíble. Bueno, pero entonces... el tema es que esos jugadores, cuando usted los pone en la palestra, cuando usted pone, quiero la camisa de cuando comienza a tratar de vender a estos futbolistas en cuanto a lo que es compararlos con los nuevos referentes del fútbol mundial, por calidad, por nombre, por marketing, parece que tenemos que esperar que un tipo de estos marque 60 goles en 5 partidos, alguna cosa como esta, algo extraordinario, ¿eh? Ha tocado un tema clave. Estos serán muy buenos jugadores. De todo mundo. Claro, estos serán muy buenos. Pueden llegar a ser grandes jugadores, pero el mercadeo para esos jugadores es mucho más complicado que es quizá lo que Jorge se refería. Que tengan importancia, fútbol y nombre en el mercado, que reditúen comercialmente también para el equipo. Es que vender una camisa de Díaz o de Núñez es mucho más comercial que vender a Equitique o vender a Embue, que va al Manchester, es decir, son más complicados. Creo yo, no sé si también por el tema de los nombres, nosotros estamos viviendo una realidad diferente. La inflación es tremenda, la plata que se está pagando por jugadores desconocidos.
¿Se imagina lo que cuesta un jugador conocido? Por eso hoy ya se habla que si el Real Madrid quiere a Rodri, tiene que estar arriba de los 100 millones de euros. Y ayer hablábamos que el rumor es que Enzo Fernández serían 150 millones de euros, porque ya estamos hablando de jugadores contrastados, que es de lo mejor que hay en la élite del fútbol mundial. Y de allí para arriba, ya pronto vamos a estar en los 200 millones de euros. Aquí Pero, viene Jorge, la otra parte. ¿Hasta cuándo van a aguantar aquellos equipos que no son sociedades anónimas? ok, Que son ese es otro equipos tema. ¿Hasta cuándo van a poder aguantar esta inflación?